Bienvenidos a esta 18ª lección del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. En la lección precedente estuvimos analizando los diagramas de bloques y vimos cómo esta representación matemática, esta representación visual de los modelos matemáticos de los sistemas dinámicos podían permitir el cálculo y la simplificación de diferentes sistemas y estados en función de una especie de álgebra de bloques que nos permitía, pues bueno, ir simplificando paso a paso los distintos elementos. Ahora vamos a analizar lo que es la respuesta temporal de un sistema. Y vamos a comenzar con los sistemas de primer orden, para ver exactamente en qué consisten, cuáles son los de primer orden, cuáles son las funciones que vamos a utilizar para estudiar su entrada, o sea que vamos a colocar a la entrada para estudiar luego su salida, y luego pasaremos a los diagramas las respuestas temporales de los sistemas de segundo orden, para ver también cuáles son sus respuestas en función de las entradas que le aplicamos. Vamos a comenzar con el principio. Bueno, pues vamos a partir de un sistema, de un comportamiento conocido para un modelado matemático determinado y vamos a ver que los sistemas de control se diseñan para conseguir un comportamiento que vamos a diferenciar en dos vertientes, una la régimen permanente y otra el transitorio. Bueno, pues para tener claro el concepto, la respuesta transitoria es la porción de la respuesta que cuando el tiempo tiende a hacerse infinito, en un tiempo suficientemente grande, que ya veremos cuánto es, puede ser en torno a 4 veces el periodo, estaríamos hablando de que la señal transitoria se anula y se quedaría una señal permanente, que es la que vamos a llamar de régimen permanente. Es decir, la respuesta que permanece una vez que la señal transitoria ya ha dejado de existir. Para evaluar el funcionamiento de un sistema, pues se recurre a la creación de entradas controladas que van a permitirnos sistematizar el tratamiento matemático de nuestro problema, prediciendo cómo se va a comportar ante señales más complejas en nuestro sistema. Se trata, en fin y al cabo, de modelizar una transición matemática de una forma cómoda para nosotros, que no se nos complique mucho el aparato matemático, de forma que podamos predecir cómo se comportarían con otro tipo de señales a partir de conocerlas de las señales más sencillas. Bien, vamos a ver cuáles son estas señales. La primera sería la más sencilla, que es la entrada de impulso unitario, también conocida como delta de Dirac. Es la que tenéis ahí, simplemente en un instante determinado, donde para cualquier elemento que sea distinto de cero, la señal va a valer cero, ni tiene valor antes ni después del instante en el que estamos estudiando, y cuando tiene el instante t igual a cero, pues su valor es infinito, es decir, es el valor del pulso que estemos estudiando. Bien, pues su transformada correspondiente vale la unidad. Esta es la correspondiente transformada de la función temporal. Si hacemos lo que es la función desplazada, lo que estamos haciendo es coger la función de Dirac y desplazarla a una cantidad que vamos a llamar a. Entonces la función delta de t menos a, que es esa función desplazada, va a valer 0 cuando el tiempo no valga el instante a y va a valer infinito cuando el tiempo valga ese instante. Y su función transformada correspondería a e elevado a menos as en el dominio de la frecuencia compleja. Bien, la función escalón. Estaríamos hablando de una función u de t, ya pasamos de la función delta, que es una función muy concreta, vamos a estudiar una función temporal, donde tiene un valor 0 si es menor o igual que 0 el instante en el que estamos estudiando, el instante temporal, y que vale 1 a partir de que sea mayor estricto que 0. Con lo cual tendríamos esta función, donde se produce un salto de discontinuidad de valor 1, de valor unitario, como veis aquí en la imagen. Bien, pues en este caso tendríamos 0 si es t menor o igual que 0, 1 si es t mayor que 0 y su transformada correspondería a la función en el plano complejo 1 partido por s. Si esta señal la desplazamos una distancia a, estamos hablando de desplazarla temporalmente hasta que t valga a, sin cambiar su forma, ni su representación, ni su cuantía en lo que son los parámetros fundamentales de la función, tendríamos en vez de u de t menos a, siendo 0 si la función vale menos o igual a y siendo 1 si vale mayor que a. Con lo cual la transformada de u de t menos a sería e elevado a menos as partido por s. El salto instantáneo, os lo pongo aquí porque es muy importante, muestra cómo de rápido responde un sistema con cambios que sean abruptos. Entonces esto nos va a permitir sacar rápidamente una extracción de información de cómo de rápido se atenúa la señal o se amortigua en función de lo que vayamos a estudiar y del fenómeno físico que esté representando. Con respecto a la función rampa unitaria, la función rampa corresponde a una ecuación dependiente conocida, pendiente a, para un parámetro t. Si a es igual a 1, estaríamos hablando de la pendiente unitaria, porque la pendiente 1 corresponde a una pendiente del 45%, o sea, del 100%, con lo cual el ángulo correspondiente al 100% sería 45 grados. Si son 45 grados, es decir, si esto fuera la bisectriz del cuadrante, tendríamos la función rampa unitaria.
RDT entonces valdrá 0 si tiempo vale menor o igual que 0, lo tenéis aquí, y a partir del primer instante que t supera la cantidad 0, pues tendríamos que RDT vale A por t por UDT, siempre que sea t mayor que 0. Esto implica que la transformada en el ámbito de Laplace de la función temporal RDT sería A partido por S elevado al cuadrado. Todo esto lo hemos visto ya en las diferentes tablas, lo tenéis la conversión para poder hacerla fácilmente, o bien por método integrativo, como hemos visto en las lecciones precedentes, o bien haciendo uso de las tablas. En el caso de la función parabólica, tendríamos que la función parabólica sería A por t al cuadrado partido por 2, u de t. En este caso, tendríamos que A también corresponde a la pendiente, que A es igual a 1 cuando estamos hablando de una función unitaria. Bueno, pues el factor 1 medio que aparece aquí, aparece simplemente en la ecuación por una conveniencia matemática para que la transformada salga directa, si no habría que meterle nuevos coeficientes. Bueno, pues si t menor o igual que 0, la función valdría 0, y si t mayor que 0, la función valdría a t cuadrado partido por 2 por u de t, siendo su transformada a partido por s elevado al cubo. Bien, pues la respuesta transitoria y la estacionaria sumadas nos van a dar lo que es la respuesta temporal. Entonces, toda respuesta temporal va a tener dos partes. Una estacionaria, que va a ser la que acabará teniendo la función una vez se estabilice la función en la respuesta, y otra transitoria, que es los ciclos, las perturbaciones que va a generar esa onda hasta que alcance el estado estacionario. Tenderá a 0 si t tiende a infinito, la respuesta estacionaria, estamos comentando, y el valor de salida de cuando I de t de la estacionaria es igual a 0 se adquiere con la respuesta transitoria. Vamos a ver la respuesta dentro de la respuesta temporal, lo que es la evaluación de los polos y los ceros. Vamos a estudiar la función de transferencia, la que conocemos como GDS, y vamos a ver qué son los polos, qué son los ceros y, bueno, qué función tienen para nosotros, que además lo hemos visto indirectamente en las lecciones precedentes, pero no lo hemos analizado como tal y ahora sí lo vamos a hacer. Bueno, pues puede analizarse cualitativamente, sin entrar en parámetros, la salida de un sistema estudiando los polos y los ceros de su función de transferencia. Si yo tengo una salida I de S, la tenemos aquí, precedida de una función de transferencia para una entrada RDS, nuestra función de transferencia, ya lo hemos visto, sería el cociente entre la salida y la entrada, I de S entre RDS. Los polos son los valores de S que consiguen que G de S tienda a infinito, y los valores cancelables, es decir, las raíces del denominador que también son raíces del numerador. En este caso, prácticamente consiste en anular, hacer cero todo el polinomio del denominador y sacar cuáles son sus valores. Con respecto a los ceros, son los valores de S que consiguen que G de S valga 0, así como los valores cancelables, también los que predominan, los que hacen que en el denominador la función de transferencia valga infinito, con lo cual tendríamos que estudiar los dos para saber en qué caso nos encontramos. Con respecto a un caso genérico, a modo de ejemplo, tendríamos una función RDS de entrada, una función IDS de salida y nuestra función de transferencia, que sería la S más 2 partido S más 5, S más 7 y S más 8. Si nosotros introducimos ahora una función unitaria en escalón, UDS, esto sería el equivalente a introducir un nuevo bloque que no existía inicialmente con nuestra entrada. ¿Para qué? Para ver cuál es la respuesta de salida y ver cómo se modifica la función. Bueno, pues en este caso, si lo tenemos puesto en cascada, ya hemos visto cuando analizábamos el diagrama de bloques que habrá que multiplicar los dos para obtener el diagrama de bloque equivalente. Bien, pues en este caso, ese diagrama sería este, donde hemos incorporado S en el denominador. Sabiendo que I de S es G de S por RDS, sabemos que I de S sería igual a A partido por S más B partido S más 5 más C partido S más 7 más D partido S más 8. Esto ya es conocido, puesto que son raíces simples, reales, y lo que vamos a hacer es meterle 4 coeficientes para identificar cuánto vale cada uno de ellos por el método que hemos visto en las lecciones últimas. Bien, pues si le aplicamos la transformada inversa de Laplace, lo que vamos a hacer es sacar una ecuación temporal, donde tenemos una I de t, sabiendo cuánto valen A, B, C y D, por hacer lo que es la expansión de fracciones, identificación de coeficientes, etc., nos quedaría A más B por E elevado a menos 5t, más C por E elevado a menos 7t, más D por E elevado a menos 8t. Donde, si nos fijamos, hay una respuesta que es estacionaria, que es la que no depende del tiempo en ningún caso, que sería A. Esta será la respuesta estacionaria no influida por la variable temporal, es decir, cuando el tiempo tiende a infinito, la única función que nos va a valer será la constante A, que es el valor al que tiende en el punto de estabilización la función. Y luego tendremos una respuesta transitoria que corresponde a todos esos valores. ¿Por qué? Pues porque estos son los que van a generar pues, los ciclos, los que van a generar si el sistema si tiende a ese valor de forma más rápida, más lenta, si se amortigua de forma más constante, la pendiente que tiene, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a ver unas conclusiones rápidas. Los polos de la función de transferencia determinan la forma de la respuesta transitoria.
Los polos de la función de entrada, que van a ser normalmente 1 partido por s, que es la función más sencilla, podemos optar por otros, pero la filosofía de funcionamiento es la misma, determinan la forma de la respuesta estacionaria. Y los polos y ceros de la entrada y la función de transferencia contribuyen a la amplitud de las componentes de la respuesta temporal total, la suma de la estacionaria más la correspondiente permanente, la correspondiente transitoria, perdón. Bien, pues hasta aquí esta 18ª lección del curso que estamos viendo sobre ingeniería de control y sistema automático, que espero que haya sido de tu interés. Y esto, que es una base introductoria de lo que vamos a ver a continuación, pues te servirá, una vez que esté totalmente claro, para que puedas entender mucho mejor las lecciones que proceden a partir de ahora. Gracias por tu atención y te espero en la próxima lección.